Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo, aquellas personas que están interesadas en oír la palabra del Señor. Gracias por hacernos partícipes de este espacio en su vida. Queremos agradecer nuevamente al Señor por las lindas oportunidades que nos ha dado de compartir su palabra y servirles también a través de compartir la palabra del Señor con aquel que está necesitado, con aquel que no le conoce. Pues quiero decirle que si usted no conoce al Señor y no se ha entregado a Cristo, pues quiero contarle que el Señor Jesucristo puede cambiar su vida, puede cambiar sus pensamientos y puede sacarle del estado donde usted se encuentra en este momento. Quizá esté desesperado, quizá ya no tenga esperanza, quizá usted quiera abandonar su hogar. Deténgase, no lo haga, acuda a Cristo, entréguese a Él y la palabra se empezará a cumplir en su vida cuando usted se entregue al Señor Jesucristo, porque dice la palabra que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Oraremos en esta oportunidad y le diremos al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos profundamente nuevamente por esta oportunidad maravillosa que nos das de compartir tu palabra y llegar, Señor, a aquellos lugares tan insospechados y que ni siquiera pasan por nuestra mente, pero después vemos nosotros las respuestas de las personas a las cuales tú llegas y se comunican con nosotros, algunos con mensajes de gratitud y otros pues fortaleciéndonos también con sus palabras, sabiendo que tu palabra está llegando a ellos. En el nombre de Jesús les saludamos y le pedimos al Señor que Dios ilumine sus pensamientos como un día iluminó los de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. En esta oportunidad quiero compartir con usted en el Evangelio según Marcos, o como lo mira Marcos, o desde la perspectiva de Marcos, un pasaje muy elocuente y famoso, aquel que ya tiene algunos años de militar en el Evangelio, seguramente ha oído compartir, predicar, hablar de ello. En Marcos capítulo 5 y versículo número 25, la palabra del Señor habla de una mujer y dice que había tenido flujo de sangre por 12 años. El número 12 es un número en la Biblia que habla de gobierno. No cabe duda, pues, que aquí está hablando y diciendo que ese flujo de sangre la había gobernado durante 12 años. Aquella mujer estaba realmente en una condición tan difícil porque este flujo de sangre la provocaba a ella a ser una mujer inmunda. Y una mujer inmunda no podía relacionarse, no podía ser una mujer social, porque según la ley, las leyes que el Señor había, no las leyes políticas, sino las leyes espirituales que el Señor había dejado allá plasmadas en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, es que una mujer que tenía inmundicia, está hablando del flujo de sangre, quizá una menstruación constante, la hacía a esta mujer una mujer inmunda que contaminaba a otros y no podía acercarse a las multitudes, por lo tanto no podía tener una vida social. Incluso si se sentaba en la silla, o si se sentaba en algún lugar, la gente no podía sentarse donde ella se sentaba porque la contaminaba con su inmundicia. Y entonces por eso es interesante ver que esta mujer dice que había tenido flujo por 12 años. Qué triste es porque esta mujer había sufrido, había padecido durante todo este tiempo de su vida. Ni siquiera su familia podía acercarse a ella porque seguramente esta mujer era una mujer judía también
y estaba padeciendo. Dice aquí la palabra que había sufrido mucho. Quizá usted está padeciendo de alguna enfermedad, de alguna situación difícil por la que está pasando, por la que está viviendo, porque la palabra habla aquí de sufrimiento. Pero este sufrimiento dice que lo había sufrido no propiamente, bueno, sí lo provocaba la enfermedad, pero note lo que dice el pasaje, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Eh, y esto la llevó, este sufrimiento, a través de buscarle, de buscar la cura, de buscar realmente su sanidad, como hacemos hoy en día cuando tenemos una enfermedad, vamos con un médico, vamos con otro, vamos con un especialista y a veces las cosas pues no van a funcionar. Siempre tenía esperanza, siempre tenía la oportunidad de visitar estos médicos, pero esto dice que no le había causado ningún provecho, sino que al contrario, había empeorado, porque esta mujer habla que había perdido todo lo que tenía a causa de esta enfermedad, porque compraba medicinas, porque compraba cosas. Si estuviéramos en este tiempo, la medicina es cara, las radiografías, la radioterapia, todo esto es muy caro. Para que entremos en la escena que se nos está presentando, y dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía. Ahora no solo estaba enferma, sino estaba empobrecida. Pero nada de eso fue de provecho alguno, sino que al contrario, dice, se había puesto peor. Y el hombre, Satanás, que habla allá en el libro de Job y dice que el hombre dará todo lo que tiene por su vida. Y entonces aquí esta mujer está hablando la palabra que había empeorado. Pero mire cómo es, todo esto, porque esta mujer había sufrido mucho a manos de muchos médicos. El sufrimiento no es que los médicos le estuvieran estafando, no quiero pensar así, sino que el sufrimiento lo provocaba porque cada vez que iba con una persona, iba con la ilusión, iba con el sentido de que ahora este sí, porque lo habían recomendado, porque era muy bueno, quizá fue hasta lugares de hechicería y de brujería, porque la gente con tal de tener salud va a todos lados y hace y toma un montón de cosas que no son recomendables. Dice que la mujer había empeorado, y no solo había empeorado, sino que era una mujer inmunda, que vivía una vida muy infeliz, muy triste, porque no se podía acercar a otros. Pero oiga esto, cuando oyó hablar de Jesús, le llegó el mensaje, aunque quiero compartir un poquito más acerca de que había sufrido. La Biblia no desaprueba la intervención de médicos, ni el uso de medicamentos, porque miremos en el capítulo 2 y versículo 17 de este mismo evangelio, donde dice esto. Al oír Jesús dice, voy a leer desde el 16 para tener un mejor ángulo del capítulo número 2 del evangelio de Marcos, siempre. Al oír esto Jesús les dijo, los que están, desde el 16, al ver los escribas de los fariseos que él comía con los pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, aquí es donde entramos al pasaje que estábamos compartiendo, los que están sanos, mire, los que están sanos, dice aquí la palabra, o fuertes, no tienen necesidad de médico, sino que los que están enfermos
no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero él está hablando que el médico también puede ser utilizado, que el médico también puede darnos eh, algo para el mejoramiento de nuestra salud. Vuelvo al pasaje que estaba en Marcos, allá estábamos viendo Marcos 5, y dice que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, ella oyó hablar de Jesús, el Evangelio, la palabra de Dios es poderosa, el acercarse a Cristo tiene unos hechos maravillosos, que tenemos experiencias acerca de esto. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Quizá cuando ella oyó hablar de Jesús y vio que pasaba por ahí, pudo haber pensado, si yo tan solo tocara el borde de su manto, podría ser sana. Entró una luz de esperanza en su vida, porque la esperanza de glorias es el Señor Jesucristo. Y entonces esta mujer había oído hablar de Jesús, porque dice, cuando oyó hablar de Jesús, en ella se activó una ilusión, ya había probado todo. Qué lástima, qué terrible es. Y lastimosamente nosotros los hombres como género humano dejamos de último el recurso de ir a Cristo. Y en Cristo usted, cuando nosotros venimos a Cristo y cuando usted platica con personas verdaderamente cristianas, usted va a oír testimonios que se van a parecer unos con otros. Porque nosotros al Señor Jesucristo llegamos destruidos, llegamos enfermos, llegamos realmente con una economía derruida, llegamos alcohólicos, llegamos drogadictos, llegamos en el peor estado de nuestra vida. Y quiero decirle que muchas veces yo entiendo a esta mujer, tenía miedo de acercarse, porque era una mujer que no solamente era considerada inmunda, sino que el pecado también lo hace a uno sentirse mal. Cuando uno se acerca a una congregación, como llamamos hoy, evangélica, pues, ¿verdad? Y entra usted y nunca ha entrado, uno se siente intimidado. ¿Pero por qué se siente intimidado? Porque cree uno que todas las personas que están ahí son santas cuando los mira cantar, cuando los mira llorar, cuando los mira adorar a Dios. Uno se siente extraño y uno se siente cohibido, es la palabra, porque cree que estas personas realmente las mira uno desde un punto de vista en el cual uno está inmundo, uno llegó pecador, uno llegó sucio a aquel lugar y se siente el hombre que no tiene a Cristo, se siente avergonzado. Siente vergüenza, siente cosas extrañas uno en cuanto a su corazón. Y esta mujer, oiga, cuando oyó hablar de Jesús, se encendió una chispa de esperanza. Bien había oído ella que Jesús no solamente salva, sino sana. En aquella mujer se encendió una chispa de esperanza. Como esa chispa de esperanza a veces se enciende en la gente cuando ignoramos que Cristo Jesús también es el médico divino por excelencia y que Él puede sanar de cualquier enfermedad al que Él quiere. Y entonces muchas veces nosotros nos vemos en la necesidad cuando hay gente que nos habla y por eso a veces hasta caemos en creer en la brujería, en la hechicería, vamos a centros blancos, negros, del color que usted quiera, pero eso está inclinado a las tinieblas, con la ilusión, te acercas con estafadores, porque esa gente es estafadora, te piden dinero, te piden esto, te piden lo otro, y esta mujer dice que ya había gastado todo lo que tenía en manos de los médicos de aquel tiempo y sin provecho alguno. Al contrario, no solamente había empeorado ella con este flujo que tenía,
sino que ahora estaba descapitalizada, no tenía dinero, no tenía lo suficiente o ya no tenía nada. Y entonces cuando ella oyó hablar, ¿has oído hablar de Jesús? ¿Has oído que un aleluya loco está diciendo que él estaba enfermo, quizá con la misma enfermedad que tú tienes, quizá padeciendo por el mismo mal que tú tienes, quizá padeciendo por la misma necesidad que tú tienes, quizá padeciendo de un hogar que estaba a punto de destruirse, quizá padeciendo de una vida alcohólica? Se enciende una chispa de esperanza, porque si pudo conmigo, yo estoy seguro que puede contigo y contigo y contigo. Puede el Señor. Por eso esta mujer dice que cuando oyó hablar de Jesús, llegó a él por detrás. ¿Por qué por detrás? Porque tenía vergüenza. Porque realmente cuando uno ha pecado, tanto se avergüenza. Un léxico que no puede estar uno dentro de las personas decentes, y por eso los compañeros de uno hablan de la misma manera y uno se ríe y uno se burla. Y cuando uno está entre personas decentes, personas que les han cambiado su manera de expresarse, de hablar, uno se siente cohibido y retraído. Y aquella mujer dijo, pensó y sabía que no se podía acercar a él, y entonces se acercó por detrás entre toda la multitud que había por ahí, y metió su mano a aquella mujer sin que nadie lo viera, y dice que tocó, dice aquí la palabra, tocó su manto, aquí dice, tocó su manto, porque decía, si tan solo yo tocara sus ropas, sanaré. ¿De dónde adquirió esta fe tan maravillosa, esta fe tan grande? Aquella mujer estaba viendo pasar a este personaje y era imposible que se acercara a él, porque los discípulos iban con él, la gente, la muchedumbre lo apretaba, y como pudo aquella mujer se acercó, pero dice que si tocó el borde de su manto, se fue agachada, gateando, como decimos aquí en Guatemala, y como pudo estiró su mano y tocó el borde del manto del Señor Jesús. Y entonces dice que al instante, esa es la vida que te da Cristo, al instante. Cambia la vida de la persona, porque al instante la fuente de su sangre se secó. 12 años habían pasado y esta mujer no la abandonaba ese flujo de sangre. Al instante, aquella mujer, no sé qué pudo haber sentido, pero ha de haber corrido por su cuerpo algo diferente, y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada. Oiga, como dice aquí la palabra, de su aflicción. Aquella persona por primera vez en 12 años, son muchos años, sentía totalmente diferente su cuerpo, lo sentía con salud, y enseguida dice que Jesús, dándose cuenta de que había salido virtud, había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Quería averiguar, porque ¿quién ha tocado mi ropa? Y dice que la gente, sus discípulos, lo increpaban y le decían, ¿no es que toda la multitud te está oprimiendo? ¿Cómo es que tú dices quién me ha tocado? Te están oprimiendo, te están empujando. No, es que alguien me tocó diferente. No fue un empujón, fue un toque distinto. Alguien me tocó con fe, porque ha salido virtud
virtud de mi cuerpo. Y esa virtud del Señor sanó a aquella mujer que se conoce como la mujer inmunda. Y por primera vez en 12 años, aquella mujer estaba gozando de salud. El flujo de sangre se había ido. Y aquella mujer, oiga, recuerde que ella no podía estar en una actividad como esta porque era una mujer inmunda. Tenía que alejarse de las personas y de la sociedad. Y cuántas veces a esta mujer había querido asistir a algún lugar, a visitar a su familia, a visitar a sus amigos, y la retiraban y la echaban y no la aceptaban. Y ahora es descubierta. Ahora el Señor Jesús está diciendo, alguien me tocó. Y cuando dice alguien me tocó, se paró el cortejo, se paró la caminata y sus discípulos le empezaron a decir, ¿cómo dices alguien me tocó si te están empujando todos, te están apretando? Sí, es que alguien me tocó diferente. ¿Cómo así diferente? Alguien me tocó con fe. Alguien me tocó con amor. Alguien me tocó con esperanza. Y ¿sabe qué hizo ese toque? Le arrancó virtud al Señor. Sacó virtud de él y esa virtud sanó a aquella mujer. Aquella mujer, cuando el Señor dijo, alguien me tocó, ¿cómo se ha de haber sentido esa mujer? Porque el Señor, ¿por qué increpaba? ¿Por qué señalaba? ¿Por qué quería conocer a quién le tocó? Porque no solo quería sanarla, tenía algo más grande el Señor para ella que la salud es bien grande, pero por eso le digo yo, algo más grande. El Señor sabe qué quería hacer con ella, quería salvarla. Alguien me tocó y requería que le mostrara aquella persona que él no sabía, que enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salió poder, le arrebató virtud a él, poder. Volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Estaba preguntando, ¿quién ha tocado mi ropa? Es difícil. Aquella mujer, la ley la señalaba. Aquella mujer, el periodo en que estaba viviendo, la hacía una mujer inmunda, la hacía una mujer despreciable y de pronto se mira descubierta porque efectivamente había tocado el borde del manto del Señor. ¿Cómo sintió el Señor que le había tocado? Porque esta mujer, al tocarle con fe, salió poder. No del manto del Señor, del cuerpo del Señor. El manto no era poderoso. El poderoso se llamaba Jesús. Ahora, ¿por qué la requirió el Señor? Porque el Señor no solo quiere sanarte, porque el Señor no solo quiere proveerte para la comida, porque el Señor no solo quiere sacarte del problema, porque todo esto es temporal. Y Dios no vino, el Señor Jesús no vino por las cosas temporales, sino vino por las cosas eternas. El Señor no vino solamente para esto y entonces el Señor, no, ella pensó, me descubrieron, me van a regañar, me van a expulsar, me van a apedrear, me van a rechazar. Porque eso es lo que pasa con el que muchas veces no tiene nada. Pero el Señor tenía algo más grande para ella. El Señor no solamente tenía sanidad, el Señor no solamente tenía salud, sino quería darle lo más grande, salvarla. Oiga, qué maravilloso. Y entonces dice aquí la palabra, permítame, porque
Siento una linda presencia de Dios. Y entonces dice aquí la palabra, enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Y él empezó con esa mirada tierna, miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado, la identificó y él podía decir: tú me tocaste. Pero cuando el Señor empezó a ver y vio a aquella mujer con aquellos ojos tiernos y amorosos que transmitía un mensaje a una mujer que ya no tenía esperanza, que era su condición antes de tocar el manto del Señor. La mujer entonces temerosamente y temblando, oiga, temblando, dándose cuenta de que había sido descubierta, temerosamente cuenta de lo que le había sucedido. Empieza a decir: Señor, perdona. Señor, yo era una mujer enferma. Señor, yo gasté todo mi dinero que tenía durante 12 años, pero hoy he tocado el borde de tu manto. Y yo era una mujer inmunda, y yo era una mujer despreciable, pero cuando toqué tu manto, el flujo de sangre se terminó. Y entonces la mujer dice aquí, temblando, temerosa, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, toda la verdad. Y el Señor, cuántas veces a esta mujer la habían echado, cuántas veces estuvo a punto de ser lapidada por desobedecer aquellas leyes, aquellas reglas que tenía esta sociedad. Y Jesús, con esa mirada tierna, le dijo: hija, ¿cuánto tiempo tenía que alguien no le decía hija? ¿Cuánto tiempo había pasado que no recibía ternura? Era conocida como la mujer inmunda. Era conocida como la mujer del flujo de sangre. Era conocida como una mujer que no tenía parte. Y por primera vez hoy, durante 12 años, la palabra hija, con un dejo de ternura. Y el Señor se le queda viendo y le dice: tu fe te ha salvado. En las mejores versiones dice salvado, dice sanado, pero está refiriéndose, el Señor no solo la sanó, hizo las dos operaciones en ella. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Oiga, y entonces le dijo: vete en paz y queda liberada de tu aflicción. Aquella mujer seguramente fue a otros, brincaba, lloraba, se reía. Ahora ya no le decían la mujer inmunda, sino la mujer loca, porque a todos les quería contar esta obra poderosa y maravillosa que Jesús había hecho con ella. Quiero decirte algo ya para terminar. Esta palabra, este Jesús, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Esto no se ha terminado. Jesús sigue salvando y Jesús sigue sanando. Que el Señor te bendiga.